En grande. Le confirmo, Mauricio, en este momento estoy viendo la presentación completa, así que estamos bien. Muchas gracias, Luis. Entonces, el título de la presentación es Acceso al crédito, consejos y recomendaciones en la gestión. Voy a pasar directamente a la agenda porque está dividida en tres grandes puntos. La definición y tipos de fuentes de financiación, las fuentes de financiación más usadas por una organización. Insisto, serán algunas de las usadas por una organización, no todas. Realmente el campo de las fuentes de financiación es muy amplio. Y tercero, y tal vez el punto más importante en donde quiero enfocarme más, demorarme un poco más, también que sus preguntas ojalá estuvieran mucho más enfocadas acá, obviamente son libres de las preguntas, son los requisitos y la documentación para los créditos bancarios y la financiación pública. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer punto, que es un poco la definición y los tipos de fuentes de financiación. Las fuentes de financiación son todas aquellas posibilidades a través de las cuales una empresa puede contar con recursos económicos para planear y desarrollar adecuadamente su actividad. La financiación realmente es el conjunto de todos esos recursos que una empresa necesita, especialmente en dinero, y que son necesarios para un óptimo desempeño del negocio. Ojo, porque la financiación se requiere en casi todas las grandes actividades de una empresa. Cuando están haciendo, pensemos en una empresa como un ser humano, las empresas son bebés, nacen, las empresas son niños, las empresas son adolescentes, las empresas son adultos y desafortunadamente muchas mueren, otras siguen en su vida cotidiana. Pero en general en todas aquellas etapas requieren financiación las empresas. Desafortunadamente, para cada una de ellas hay financiación diferente. Yo diría que el tema de los socios iniciales está en esa etapa de niñez, de bebé y de niñez en las empresas, y los bancos sí entran a intervenir en el financiamiento cuando están un poco más grandecitas, cuando están niños o cuando están adolescentes. Pero no quiere decir que no haya fuentes de financiación también para emprendimiento. Hay muchas capitales semillas para ese tipo de financiación. Pero un poco lo que le quiero mostrar es que la financiación se va a requerir siempre. Si tenemos una señora que vende arepas de 6 a 10 de la tarde muy cerca a su casa, en un parque, pero ahora quiere vender todo el día en un local, pues va a requerir financiación porque está cambiando absolutamente todo el concepto de su negocio. Ahora requerir de pronto mejor maquinaria, de pronto el salario de una persona. Y lo mismo pasa con grandes empresas. Cuando Avianca quiere cambiar su flota y ya es una empresa madura de más de 100 años de historia, pero cuando va a cambiar su flota también va a requerir financiación. Entonces la financiación no es en una etapa determinada de la vida de un negocio, sino en casi todas las etapas del negocio. Entremos un poquito a mirar el tipo de fuentes de financiación. Por su naturaleza hay internas y hay externas. En las internas podemos ver el tema, ojo porque el tema de financiación un poco es cómo yo recaudo dinero para poder seguir creciendo mi negocio, para poder seguir cumpliendo con mis obligaciones. En el tema de las fuentes internas, entonces estamos todas las que se generan, como su nombre lo dice, internamente por la compañía. Las ventas, incrementando las ventas o las mismas ventas, el recaudo de cartera, pedirle anticipos a uno de nuestros clientes, la reinversión de utilidades, que es todo lo que hemos efectuado durante un tiempo determinado y no lo saco en utilidades si no me lo gasto, sino lo reinvierto en el negocio, o también capital propio de socios o asociados. En las fuentes externas, por el contrario, tenemos fuentes que son ajenas a la parte interna de la compañía. Están los proveedores, yo también me puedo financiar con los proveedores. Cuando tengo mis proveedores a 30 días y logro cambiarlos a 60 días o a 90 días, logro financiación. Está el sector financiero y también los inversionistas. De eso, entonces, miremos cuáles son las fuentes de financiación más usadas por una organización. Aquí tenemos y vamos a tener una mezcla de las dos, de internas y externas. Empecemos. Aportes de socios o asociados. Es interna completamente. Socios o asociados capitalistas ya son socios externos. Familiares y amigos también externos. Ya vamos a entrar a ver una por una cada una. No se preocupen porque aparentemente esté muy rápido. Tenemos capital de riesgo, sector bancario y financiación del gobierno. Vamos a entrar con calma a ver cada una de ellas, pero quería mostrarles que tenemos una interna
y 5 externas. Perdóneme, me regreso un segundito acá a este punto porque acá es bastante importante planear antes para qué se requiere la financiación. O sea, la planeación es fundamental en cualquier actividad de la vida, tanto para ir a un paseo, tanto para salir de compras, tanto para cualquier actividad de la vida, la planeación es muy importante. Uno sí tiene que tener claro para qué necesito el dinero, qué voy a hacer con el dinero y cuánto necesito. En el pasado estaba muy de moda que uno decía al banco voy a pedirle 100 millones, después, pero yo me conformo, pero yo creo que el banco cuando me haga el análisis vamos a terminar en 50, pero yo me conformo con 25, eso no puede pasar más. Uno sí tiene que tener claro cuánto requiere para la financiación que va a buscar. Entonces ya habíamos visto un poquito este tema, ahora sí entremos a uno por uno, pero ojo, y aquí quiero dejar un tema muy importante sobre la mesa. Siempre lo diré que hay una fuente que no es muy recomendable por su alto costo, que es el de los prestamistas de dinero. Aquellos son también conocidos como agiotistas, y yo diría que esa es un poquito la palabra más usada en el vocabulario de diccionario, pero entre nosotros lo conocemos como el gota a gota. Y además de tener bien garantizado su dinero, cobran intereses más altos de los estipulados en el sector financiero y generalmente están por encima de la tasa de usura. Estos nunca serán recomendables. Son tasas supremamente altas en el mercado, son tasas que incluso puede tener riesgo en la vida misma de las personas que toman el crédito, por eso no son recomendables. Y aquí voy a hacer un stop un momento para hablar de las tasas financieras. Realmente, en este momento estamos en tasas muy bajas, no solo en Colombia, sino en el mundo. La pandemia hizo que la mayoría de los bancos centrales, que son los que determinan las tasas en el mercado, tengan tasas muy bajas. En este momento podemos encontrar tasas de crédito para grandes empresas, para muy grandes, por alrededor del 4 y el 5%. Para un poco más medianas, podríamos hablar del 8%, y para muy pequeñas, yo diría que no deberían estar en más del 12% anual. Ojo, estas son tasas anuales. Quiere decir que estamos hablando del 1% mensual. Son tasas que en este momento permiten inversiones, son tasas que permiten que cuando uno abone a la cuota va a estar abonando muchísimo más al capital y no a los gastos por interés. Entonces, eso es muy importante. A veces me preguntan que cuál es la tasa adecuada. Eso es una respuesta muy difícil. Cuando uno tiene un amplio espectro donde decidir, pues la tasa más aconsejable es la más baja, uno diría. Pero no es tan sencillo. Yo entiendo que hay organizaciones que no necesariamente tienen este gran espectro de posibilidades que se le pueda presentar y va a tener que tener solo una o hasta dos posibilidades. Entonces, mientras estén en tasas normales del mercado, yo creo que son aceptables. Pero lo más importante es que para lo que usted va a usar el crédito sea capaz de generar la cuota que esté determinada en el préstamo. Es decir, puede ser una tasa muy baja, digamos, vamos a poner una tasa del 8% anual, eso equivale incluso a como el 0,70 y pico mensual, pero te dan un crédito a dos años. Pero puede haber una de pronto del 10 o el 11 con un crédito a 36 meses o a 48 meses, que serían 2 años, con tal que la cuota final es más baja. Entonces, en esta época de tasas bajas, siempre la tasa va a ser importante mirarla, pero yo diría que eso no puede ser el único factor que una persona analice cuando va a sacar un crédito. El plazo, las facilidades de pago, todas estas otras cosas influyen mucho más, pero insisto, mientras sea el sistema financiero, tienen tasas reguladas. O sea, nunca ningún sistema financiero, ningún sector financiero, banco, como sea, va a ser un agiotista. Empecemos un poco entonces con las fuentes de financiación más usadas, e insisto, traje una que es interna, que es el aporte de los socios asociados, los mismos dueños de la empresa, son los que hacen el aporte para nuevos futuros proyectos de inversión. Las ventajas son bastante claras, pues mantiene la independencia financiera, no voy a incrementar los pasivos, no incremento mi endeudamiento y tampoco hay gasto por interés. El dinero un poco que aportan los socios o los asociados no tiene gasto por interés. La desventaja es que no siempre los socios o asociados tienen el dinero que requiere el negocio en su totalidad. Vamos a la siguiente,
que es socios, ya de aquí en adelante todas son externas, socios o asociados capitalistas. Las ventajas, es mucho más sencillo el proceso definitivamente que un banco. Cuando uno le presenta la idea a algún socio nuevo que quiera entrar en el negocio, el análisis de pronto puede ser un poco más sencillo. Son personas que pueden conocer un poco el negocio, entonces es realmente sencillo. Y tampoco hay gasto por intereses, es dinero que entra directamente al patrimonio de la organización. Pues entra el dinero a la caja y a los bancos contra el patrimonio de la organización. En desventajas hay gastos elevados de impuestos ilegales porque normalmente cuando un socio entra a una organización nueva y se mueven las cuentas de capital, de patrimonio, por capitalizaciones hay unos gastos de Cámara y Comercio, de impuestos de registro. Tal vez la desventaja más grande es la pérdida importante de la propiedad de la empresa. Si son dos socios de una empresa, cada uno con el 50%, y decide entrar un socio capitalista con el 50%, pues aquellos socios iniciales van a quedar cada uno con el 25% y se pueden empezar a perder también toma de decisiones. Muchas veces socios o asociados capitalistas incluso requieren más del 50% en el ingreso precisamente para tomar el control de las grandes decisiones. Y también que es una relación a largo plazo. Un socio o asociado capitalista siempre va a estar con uno a largo plazo. Veamos entonces ahora el tema de familiares y amigos, también una fuente externa. Yo creo que también es relativamente sencillo, no hay mucha gran documentación, es muy raro el familiar que le pida alguna pagaré o algún cheque de garantía, pero si es alguno de esos son documentos supremamente sencillos, casi que se compran en una papelería, en una forma Minerva, o pues el cheque, el que todos conocemos. Normalmente uno diría que no hay gasto por intereses, pero también lo puede haber, pero queda como una especie de compromiso. Y yo creo también que una ventaja es la flexibilidad en el plazo de la devolución, independiente que uno normalmente con los familiares y amigos hay cierta flexibilidad, si está para una fecha determinada y se cumple un poquito más de plazo, pues tampoco creo que vaya a pasar muchas cosas. Las desventajas es un poco también al tema inicial de los mismos socios o asociados actuales, que los montos son pequeños de los préstamos de los familiares, y la más grande desventaja es que uno está mezclando el trabajo con la familia y los amigos. Entonces, si el proyecto no tiene éxito, eso puede afectar bastante las relaciones personales. Vamos a la siguiente, que es el tema de capital de riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre el segundo asociado que vimos, que es un socio capitalista? Ellos conocen un poco más del negocio, ellos no diría creen en el negocio porque el capital de riesgo cree en el negocio, pero el capital de riesgo yo me atrevo a decir que es un poco un capital más golondrina. Golondrina quiere decir que viene por un poco tiempo, saca su rentabilidad que quiere y normalmente va a tratar de salir. Salir es también vendiéndole a un tercero o vendiéndole a los mismos socios o asociados del momento. El capital de riesgo es una persona un poco más financiero, analiza las probabilidades del proyecto a futuro, ve que si hay una gran probabilidad y un porcentaje alto de tener éxito, va a apostar a esto, pero siempre buscando una rentabilidad. Normalmente las ventajas de ellos son inversionistas solventes con altos niveles de recursos, son personas que unen a grandes empresas y familias muy adineradas en las que a todos les piden un capital y logran reunir un capital bastante importante. Piden garantías legales fuertes y lo bueno de ellos también es que entienden las fases de los negocios. Si uno está iniciando en el proyecto y su proyecto lleva un año y todavía da pérdidas, ellos no se asustan por eso. Ellos entienden que los negocios todos tienen unos tiempos de maduración, como lo vimos al inicio, y apuestan a eso. En las desventajas es que exigen altos retornos de inversión, mientras el primero que es el capitalista o asociado, el socio o asociado actual, pues simplemente pone su dinero para crecer el negocio, o el socio o asociado capitalista tienen un compás de espera. Ellos en este caso no lo tienen tanto y requieren altos niveles de retornos de inversión. Y muchos de ellos sí no invierten en fases iniciales, independiente que entiendan el negocio completamente, no les gustan las fases iniciales, les gustan un poquito más maduro el negocio. Penúltimo, perdón, iba a decir por último, pero es penúltimo, está el sector bancario.
Yo diría que ahí es donde más nos sentimos todos cómodos de conocimiento, llamémoslo así. Hay algunas personas que no se sientan cómodos en este momento con el sector bancario, pero en conocimiento yo diría que todos lo tenemos mucho más claro. Las ventajas es que es una fuente conocida, es sólida, es segura, realmente rápida para negocios en funcionamiento. Su solicitud yo diría que es relativamente sencilla, ya más adelante lo vamos a ver, y en este momento tiene tasas muy bajas, muy competitivas. Ojo que en el sector financiero yo diría 3 grandes créditos. Hay créditos de consumo, créditos y créditos de inversión. Vamos a quedarnos con 2 nomás. Crédito de consumo es el crédito que usa una persona para consumir. El ejemplo más claro son las tarjetas de crédito. Esas tasas son altas. Las tasas de créditos de consumo normalmente son altas. Si yo me voy a comprar un vehículo para mi consumo, para mi movimiento personal, normalmente van a ser tasas un poco más altas. En los créditos de inversión, las tasas son mucho mejores. Las tasas se mueven más alrededor de lo que hablamos inicialmente, alrededor de un 4 para gran empresa, 12, 13, hasta 14, yo diría, para pequeña y mediana empresa. Entonces siguen siendo tasas muy atractivas. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente que hay un gasto financiero, hay que pagar unos intereses y también unos seguros. El sector bancario, aparte de los intereses, cobra unos seguros, normalmente que es un seguro de crédito. Es difícil acceso por los requisitos exigidos y las garantías. También en los requisitos son requisitos estrictos en la información y lo que habíamos hablado al inicio, es un poco complicado para emprendedores. Por último está la financiación del gobierno, que ahí mezclo de todo, la financiación del gobierno con los créditos de fomento, aquellos hechos para capitales semillas o incluso para empresas que ya están en funcionamiento, los créditos de fomento. Las ventajas es que esto es un tema un poco contable, pero los bancos no deben hacer provisiones sobre estos créditos. Cuando un banco presta un dinero a cualquier persona, tiene que generar una especie de ahorro por allá en su PIG de las probabilidades que pueda no recaudar nuevamente el dinero. En los créditos de financiación del gobierno, los bancos no tienen que hacer estos ahorros, entonces les gusta porque no les afecta su estado de resultados. Las tasas sí son mucho más bajas que las del mercado y los plazos ventajosos. Si yo estábamos hablando de que una pequeña y mediana empresa puede tener un crédito del 12%, si lo hace a través de créditos de fomento, a través del FINAGRO, el Fondo Nacional de Garantías, es muy factible que el banco termine prestándole al 6, al 7 o al 8%. Son créditos de fomento, los usa el gobierno para fomentar ciertas actividades de la economía, por lo tanto tienen unas tasas mucho más bajas que las normales del sector bancario. Pero insisto, en este momento estamos en tasas bastante bajas. En las desventajas, la solicitud sí puede ser un poquito más compleja, que ya involucra a dos. El banco que le presta a uno, pues tiene uno que convencer al banco y también a la entidad del gobierno. Los requisitos de todas maneras son muy similares a los de la banca tradicional y toma un poco más de tiempo el desembolso que un crédito directo por la banca. Ese era el primero y el segundo punto, antes de dejarlos un momento con Luis. El tercero es en el que nos vamos a concentrar un poquito más en el tema de los requisitos. Luis. Claro que sí. En breves instantes ya retornaremos con Mauricio Torres, con quien vamos a estar hablando sobre los requisitos. Pero yo estaba aquí, digamos que tomando atenta nota de un par de cosas y decía, bueno, digamos que aquí estamos viendo un panorama bien interesante y me genera una reflexión que quisiera compartir. De hecho, Mauricio me corrige si de pronto estoy diciendo algo equivocado, y es que partiendo de esa premisa que nos empezó diciendo, y es que uno debe tener en cuenta para qué va a solicitar un crédito, fue inevitable no pensarlo de pronto en ese momento en una organización de pequeños productores, de pronto en alguna organización, una cooperativa, donde muchas personas por allá están, digamos que, empezando a organizar su asociación y están pensando en decir, bueno, necesitamos un crédito para alguna cosa en particular. Me parece que es una importante reflexión. Usted, allá que está al otro lado y nos está viendo y tiene su organización productiva, que son una organización solidaria, en donde muchas personas, digamos, que están trabajando de manera asociativa, es importante saber si se va a pedir un crédito, para qué lo van a utilizar. Y me parece también interesante lo que usted dijo, Mauricio, de yo puedo pedir un crédito, pero también tengo que saber cómo lo vamos a pagar.
usted me fue diciendo cosas que yo dije, claro, a veces uno deja esto de lado y dice, sí, no, pidamos un crédito que ahí miramos, pero son cosas que sin duda alguna tenemos que tener en cuenta. Yo aprovecho este espacio para contarles cositas varias. Lo primero, quiero aprovechar para enviarle un saludo a varias personas. Mauricio, yo le cuento por aquí que están conectados con nosotros. Tengo por aquí desde Cartagena a Juana Miranda, que está conectada, Laura Lisset, Iralet Murcia también está con nosotros. Juliana Palomino, que está desde Palomino, está en Villavicencio, Juliana Palomino. También tenemos por aquí a Gloria Patricia, estoy viendo a Yajaira, que está en Villavicencio. Emilio Carrillo, con Transfenor presente. Y bueno, por aquí tengo más saludos que ahorita en un ratico voy a seguir saludando a las personas que están conectadas con nosotros. Pero para todos ustedes, los que están allá al otro lado, que están tomando atenta nota de esta charla hoy con Mauricio Torres, quiero decirles que hoy pueden participar en Puntos Solidarios. Ustedes diligenciando el formulario que les vamos a compartir ya en contados instantes a través de las diferentes plataformas y chats. Si usted está en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, también aquí a través de Microsoft Teams, les vamos a hacer llegar ya mismo un enlace. En ese enlace ustedes van a entrar, le dan clic, van, lo miran, dejan ahí sus datos, ponen su nombre, correo electrónico, porque de esta manera van a acumular puntos que los van a llevar a un evento único, exclusivo. Vuelvo y se lo repito, yo recalco mucho esto. El evento del próximo 22 de septiembre no es abierto para todos. Es un evento cerrado y les vamos a hacer llegar un enlace especial para que ustedes se puedan conectar. Pero si usted quiere conectarse, pues debe acumular una gran cantidad de puntos. Son únicamente 200 cupos, son únicamente 200 personas. Todavía nos quedan algunos por allí. Yo quiero que usted no se pierda este evento. También puede participar ganando puntos, obviamente, con los eventos del sector solidario. ¿Qué tiene que hacer? Usted manda una captura de pantalla, ¿sí?, del evento que está viendo. Luego la pone en el correo y nos la hace llegar a esta dirección electrónica, conexionsolidaria@uaeos.gov.co. Ahí la están viendo en pantalla. Es el paso número 2. Le repito el correo, conexionsolidaria@uaeos.gov.co. Haciendo eso, usted se va a ganar varios puntos que lo van a llevar a este evento especial. Y quiero adelantarles un poquitico, solo le puedo decir que no hay nada mejor que dar una muy buena experiencia de servicio. Queremos que ustedes, digamos, que conozcan una cantidad de truquitos que van a hacer que su empresa pueda llegar a tener, digamos, que una mejor visibilidad, reputación, para que los conozcan en temas que son bien importantes. Solo les dejo esta perla por ahí. Bueno, sigamos con saluditos. Estoy por aquí a través de Microsoft Teams. Estamos con Gerson David, que está conectado con nosotros. Ingrid Lorena, saludo también para ella. Magda Estrada dice un saludo desde el grupo de educación e investigación para todos los que están conectados. Un saludo de vuelta, Magda, también. Y ya estoy viendo por ahí que están rotando el enlace. Bueno, usted escríbanos, ¿dónde está ubicado? Cuéntenos, oiga Luis, ya diligencié el formulario, o Luis, todavía no lo diligencio. Con eso le enviamos de una vez el enlace para que lo pueda diligenciar. Escríbanos, hablemos, conversemos por ahí. Mauricio, yo retorno con usted, ahí me tomé unos minuticos de más, pero tenía que decir varias cositas para las personas que están conectadas con nosotros. Entonces, en este otro bloque, Mauricio nos va a contar el tema de requisitos, porque muchas veces uno dice, bueno, yo quiero pedir un crédito, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué documentos? ¿Cómo organizamos, por ejemplo, en una organización productiva en donde somos 10 asociados, 20 asociados que decimos, vamos a pedir un crédito? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué documentos tenemos que empezar a organizar para eso, Mauricio? Gracias, Luis. Primero que todo, un saludo a todos los que nos acompañan en estos momentos. Entre los nombres que mencionaste, hay muchas mujeres, lo cual me alegra sobremanera. No sé si sepan, pero a la banca le encanta prestarle a las mujeres, mucho más que a los hombres. Son unas excelentes para las mujeres, eso está probado. Entonces, ahora sí, Luis, como tú lo decías, entramos al tema de requisitos y documentación para los créditos bancarios y financiación pública. De todas esas 6 fuentes de financiación que vimos en el segmento pasado, nos vamos a quedar con las 2 últimas. El tema de sector bancario y de financiación pública, que son muy parecidos, porque incluso los créditos de fomento del gobierno se hacen a través de la banca. Son con dineros del gobierno, pero quien los desembolsa al final y a quien uno le paga es a la banca privada.
Bueno, privada y pública, porque hay de los dos tipos. Es importante mencionar que yo creo que la palabra dispendiosos uno siempre la tiene en la cabeza cuando de banca se trata, pero el ejemplo más claro es cuando uno va a prestar el carro a alguien, uno sabe quién es esa persona, sabe cómo maneja, sabe el tema de la responsabilidad. Pues la banca funciona muy parecido en este aspecto. Entiendan que va a prestar un dinero que, por cierto, no son dineros de ellos. Los dineros que presta la banca son dineros del público, del ahorro del público. Por eso su nivel de riesgo tiene que ser manejado coherentemente. Entonces, así como cuando uno presta el vehículo para alguien el vehículo a alguien que lo va a manejar, confía uno plenamente en esa persona, la banca necesita eso, un poco de generarle la confianza, entender quién es el cliente, cuál es su producto, cuáles son los márgenes del negocio, cómo será capaz de poderme pagar el dinero nuevamente. Entonces aquí es una frase muy clave. La documentación no solo busca cumplir con eso de los requisitos, sino que realmente busca es que el banco conozca con profundidad la trayectoria de los socios, de las empresas, de sus productos y servicios, de sus clientes, de sus procesos de producción y de sus políticas, entre otros muchos elementos. Todo este esfuerzo generará confianza en el gerente, en los analistas y en el comité de crédito. Entonces aquí tengo dos clasificaciones diferentes, el tipo de análisis y los tipos de información que pide un banco. Entonces entremos primero en el tipo de análisis. En la clasificación, es una clasificación bastante sencilla, yo diría, por cierto, y está en dos, en sencillos y complejos. El crédito sencillo es un poco más el crédito de consumo del que hablamos hace un rato, cuando tú vas a ir a pedir prestado para comprarte un vehículo o una moto. El análisis es muy sencillo, los documentos que te van a pedir es muy sencillo, tu identificación, un soporte o una certificación de tu cargo, cuánto llevas en la empresa, el salario que tienes, y lo más seguro es que ellos hagan un análisis en las centrales de riesgo, las más conocidas en Colombia son Cifin y Data Crédito, para mirar tu capacidad de endeudamiento y cómo se ha comportado en el pasado en los temas de créditos. Con esas tres cositas, toman la decisión de hacer el préstamo. Eso es un análisis muy sencillo. No le tarda a un analista de crédito de un banco, yo diría que más de 15 minutos. Yo creo que puede tardar más el tiempo que entre al Data Crédito y al Cifina en obtener el reporte que esto. Los otros son los un poquito más complejos, que son los créditos sobre todo para inversión y para las empresas, y de los que yo estoy hablando un poco en esta tarde con ustedes. El hecho de que sea más complejo no quiere decir que sea imposible, es un poco más complejo. El banco necesita un poco conocer más a fondo a la empresa, a lo que hace, a los socios, pero no quiere decir que sea un crédito imposible. Y en cuanto a los tipos de información que pide un banco, entonces tenemos la cuantitativa y la cualitativa. Un poco la cuantitativa son todos aquellos documentos que soportan las cifras, estados financieros, balances, y la cualitativa sí es un poco más de información que no está en ningún formato. Es las características de las personas, el tipo de empresa, el proyecto, en el sector en el que se desenvuelve, en el mercado al que pertenece, un poco de pronto hasta la cultura organizacional de la empresa, la cantidad de personas que trabajan, el clima laboral que se presta. O sea, son muchas informaciones que trata de sacar un banco de la información cualitativa. Esta es otra clasificación un poco que yo me inventé. Insisto, la anterior clasificación es como la más conocida de todas, que es que la información se divide en cuantitativa y cualitativa. A mí me gusta un poco más esta clasificación, es la información, el banco siempre va a exigir un tema de identificación, cifras y sustento de las cifras, ya todos los vamos a ver un poquito más adelante, las proyecciones del negocio y la visita. Antes de pasar al siguiente, yo sí quiero decir que el tema de proyecciones es ahora muy importante en la banca. Yo creo que hace unos años, y todavía lo vimos, decimos es que la banca presta a quien tiene dinero, a quien tiene con quién apoyarse para después pagarlo. Yo creo que no, que la banca viene cambiando mucho ese estilo y se basa mucho en el potencial del negocio, en la proyección que se le brinde.
Entonces, por eso va a ser muy importante cuando toquemos el tema de proyecciones y la visita. La visita es fundamental, ya insisto, también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí es donde buscan tratar de conocer todo aquello cualitativo que yo se los dije hace un momento. Luis, tengo problemas técnicos, aquí no me está pasando el slide. A ver, démosle un poquitín de tiempito mientras que nos pasa. Ya lo estoy viendo. El slide que estoy viendo, Mauricio, le cuento requisitos y documentación. Para las personas que se acaban de conectar, hoy estamos hablando con Mauricio Torres sobre acceso a crédito y hace un momento nos estaba hablando sobre esta parte que es importante, los documentos. Nos estaba poniendo, por ejemplo, la situación donde se vaya, digamos, que acceder a alguna moto o algún carro, porque no sé, de golpe alguna asociación en alguna parte del país dice, oiga, tengo que llevar mis productos, tengo que llegar a más clientes y necesitamos entonces, no sé, un vehículo para transportarlo. Mauricio en este momento nos está contando qué debería tener usted en cuenta a la hora de solicitar un crédito. Mauricio, le confirmo, estoy viendo pantalla en ese momento. Gracias, Luis. Entonces, el tema de la identificación es simplemente para saber yo con quién estoy tratando. En el tema de una persona natural, obviamente la cédula es el principal método de identificación. No quiere decir que sea el único, también puede ser el pasaporte, cédula de extranjería, en fin. El RUT, que es el Registro Único Tributario, ya nos empieza a contar un poquito más de la persona, sus responsabilidades tributarias, hace cuánto está registrado en el RUT, pero sigue siendo una información relativamente sencilla. En cambio, el certificado de Cámara de Comercio a mí es un certificado que me gusta mucho, es un certificado que dice mucho más de la identificación ya de una empresa. Obviamente está para las empresas, pero ya le cuenta a uno quiénes son los miembros de junta directiva, quién es el gerente general, hace cuánto se creó, si esta fue renovada o no en el último año. Obviamente también trae la identificación del sitio donde está, su dirección, la ciudad, el teléfono, el correo con el que se pueden comunicar para los temas oficiales. Pero ya es un documento que ya les genera mucha mayor confianza a los bancos y tiene bastante información. Hay otro, entre las clasificaciones que estábamos viendo, ahora siguen el tema de cifras. Y ahí quisimos atener un poquito con el tema de estados financieros. Los estados financieros son fundamentales para un banco. Los estados financieros, pues para los que no sepan, ya Colombia está perteneciendo a aquellos países que manejan NIF, que son las normas internacionales de información financiera, IFRS por sus siglas en inglés, y lo que busca estas normas es unificar en el mundo las normas contables. Antes, digamos, cada país tenía sus normas contables. No era difícil leer un estado financiero de un país, digamos que si uno veía 2 o 3 estados financieros de un país podía entenderlos, pero comparar esas mismas cifras con otro país era una locura. Entonces lo que ha hecho las normas internacionales de información financiera es unificar un poco eso. Y los bancos sí se fijan mucho en eso. En los estados financieros hay 4 estados financieros básicos, que antes los llamábamos balance general y ahora se llama situación financiera, pero sigue siendo el mismo. Otro es el estado de resultados, es el nombre actual, antes le llamábamos estado de PIG, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de fondos. Son los 4 estados financieros básicos, pero son muy importantes para los bancos. Son muchas veces, normalmente el banco en el primer trimestre y hasta mediados de junio acepta los estados financieros de fin de ejercicio del año inmediatamente anterior. Cuando el crédito se va a solicitar en el segundo semestre, es muy factible que pidan unos estados financieros parciales. Ellos saben que no son los definitivos de cierre, obviamente, pero si hacemos una solicitud de crédito para esta época, agosto, hoy que estamos en agosto 25, es muy factible que pidan, aunque sea las cifras a junio de cómo va la organización. Y la declaración de renta, que a veces me gusta llamarla como soporte de cifras, porque es que la declaración de renta les ayuda a los bancos un poco a confirmar que las cifras que están en los estados financieros sean las mismas de la declaración de renta. No necesariamente son exactas, porque el tema fiscal no necesariamente es igual a los estados financieros, porque ahí hay unas depuraciones que se llaman así, pero a uno sí le dice bastante, por ejemplo, en el tema de ingresos, en el tema de patrimonio, en el tema de activos fijos, le dice bastante mucho de que esos estados financieros son correctos. Los bancos son difíciles de engañar.
Eso sí es muy difícil de engañar y lo notan bastante rápido. Lo importante es tener estados financieros reales, coherentes, porque ellos van a usar bastantes otros documentos para confirmar estas cosas. Y también llamo otros documentos como sustento de cifras, que yo incluso la declaración de renta la debí dejar acá porque realmente también es sustento. Y hay otras cosas más, que uno pone los estados financieros, de que tiene propiedades, de que tiene vehículos, entonces ellos van a pedir el certificado de libertad y tradición para las propiedades, ellos van a pedir las tarjetas de propiedades de los vehículos, ellos van a pedir de pronto los extractos bancarios para confirmar el movimiento en los bancos, y muchas veces pueden llegar incluso a contratos firmados. Contrato firmado con alguien que ya se tenga para la prestación o la proveeduría de algún bien o servicio, a futuro también va a servir bastante. Aquí está, digamos, un poco el tema más álgido y que me gusta mucho a mí recomendarle a la gente que se va a acercar a un banco es haga una proyección financiera adecuada, que se llama flujo de caja. Realmente su nombre genérico es proyecciones financieras, pero es un flujo de caja. Incluso les va a servir a ustedes en lo que hablamos al inicio, para saber si la tasa de interés es la adecuada y sobre todo el plazo. Yo no quiero volver a que me digan que es que yo no me fijaba en la tasa es importante, pero yo creo que es más importante que el negocio, el nuevo proyecto que se quiere, para lo que voy a destinar el dinero, es capaz de generar la caja para los pagos mensuales, mucho más que la tasa de interés. La tasa de interés en este momento son diferencias muy pequeñas entre los bancos, entre ellos mismos, entonces me parece mucho más importante el plazo. Y un flujo de caja es bastante fácil de construir. Un flujo de caja es que pone los ingresos realmente cuando yo los voy a recibir. Ojo, si yo vendo hoy, facturo hoy a un cliente 100 pesos en agosto, pero sé que le doy 60 días, en mi flujo de caja esos 100 pesos no van a estar en agosto, sino en octubre. El flujo de caja es realmente cuando yo voy a recibir el dinero y así sucesivamente. Entonces, en los detalles de egresos, aquí por ejemplo, para el ejemplo vemos luz, agua, teléfono, normalmente son recibos que se pagan al mes siguiente, los salarios se pagan durante el mismo mes y así sucesivamente. Entonces, el flujo de caja, y al final le tiene que ser capaz a uno de mostrar, esto fue un solo ejemplo, no quiero que tampoco nos quedemos mirando tanto este cuadro, pues básicamente es un ejemplo, pero al final tiene que ser capaz, si ustedes ven el saldo neto de cada mes, aquí fueron 4 millones en el primer mes, 11 millones en el segundo, acá menos 4 positivo en el mes 4 y 5.9 millones, bueno, las cifras que sean acá, vamos a suponer que son miles de pesos, o sea, 5.9 millones de pesos, pero en el acumulado total quedaron 21 millones. Uno podría decir que sin ánimo de equivocarse, que podría tener una cuota de alrededor de 4 o 5 millones de pesos por mes porque le cumpliría. Entonces, insisto, los bancos ahora están mirando mucho las proyecciones, el flujo de caja, porque es hacia dónde las personas están viendo el potencial de su negocio. Y por último, está la visita. La visita, me han pedido algunos consejos en la visita, yo creo que es ser muy transparente, es conocer y manejar muy bien el negocio. En la visita, un analista de un banco, el mismo gerente del banco podría determinar si las cifras son correctas o no en la capacidad de respuesta del entrevistado, que normalmente es el dueño de la empresa, el gerente de la empresa, a veces es el gerente financiero, los mismos socios lo pueden recibir, pero ahí tiene que estar uno muy bien preparado con las cifras. Mostrarle el conocimiento profundo de su negocio. Si uno no demuestra un conocimiento profundo de su negocio, no puede esperar que el banco sea quien logre esa conexión con el negocio. También como consejo, uno siempre tiene que estar preparado para el no. O sea, eso es definitivo que debe estar uno preparado para el no. La ventaja es que hay muchos más bancos. Yo en este momento, desafortunadamente, no tengo el número de bancos en Colombia, pero me atrevo a decir que pueden estar alrededor entre 15 y 20 bancos. Entonces uno siempre va a tener otras opciones. Y con el paso del tiempo, en esas entrevistas, conociendo al gerente, cada vez se va a lograr mayor credibilidad. Aquí vamos a mirar un poquito los pasos generales de un estudio de crédito.
Normalmente, en el primer paso es que se hace la solicitud oficial mediante una entrega de documentos. El segundo punto es que el estudio de las cifras y solicitud de nuevos documentos por parte del banco. La entrevista cualitativa y solución de dudas, es un poco lo que yo digo, la visita. Por el tema de pandemias ya no se están haciendo tantas visitas como en el pasado, pero de todas maneras la entrevista sí está todavía en firme. En el cuarto punto es la decisión del banco. En el quinto, la firma de documentos y garantías. Y por último, el desembolso del crédito. Errores más comunes que hacen que no pasemos de la decisión del banco, es decir, que en el cuarto punto sea una decisión de no, una decisión negativa, y es básicamente que la información financiera esté desorganizada, que no sea real, que aquellos sustentos que pidan de las cifras no concuerden con los estados financieros, que no se tenga claridad en la necesidad de la financiación. Poco Luis nos decía ahora es cuando uno ni siquiera tiene claro para qué quiere el crédito, o el monto lo saca como un poquito al azar, voy a pedir esto a ver cuánto me dan. Eso se nota en las entrevistas. También un error muy grande, ya se los había mencionado, es considerar que se debe tener dinero para que a uno le presten el crédito. Insisto, los bancos se están transformando a proyectos, a mirar viabilidades de proyectos futuros más que otra cosa. Solo un ejemplo, la empresa más valiosa del mundo en este momento, tal vez una de las más valiosas, es Amazon, y yo diría que hace 20 años no existía. Entre hace 15 y 10 años vendía libros, y de 10 años hacia acá empezó a vender ya cualquier otra cosa. Casi que lo que uno quiera lo encuentra en Amazon, pero es un poco de ejemplo de que el mundo está cambiando, la banca está cambiando. No es solo aquellas empresas estables, reconocidas, de muchos años en el mercado, sino es mucho más importante la idea de negocio. Y antes, ya para finalizar, porque creo que, Dios, quedan 10 minutos, antes de finalizar, quería con esa misma gráfica mostrarles un antes, un durante y un después. Esa última gráfica era el durante. El antes, y lo quiero volver a repetir, es muy importante planear para qué se requiere el dinero. Planear cuánto se requiere. Con ese dinero exactamente en qué lo voy a invertir. Con ese dinero, ¿qué voy a hacer en mi empresa? Voy a ganar mercado, voy a incrementar las ventas, voy a poder darles más financiación a mis clientes. Son tantas las cosas que se pueden requerir que es importante tenerlas planeadas para cuando en la entrevista uno sea capaz de decirle para qué lo quiere. Yo creo que el durante fue todo lo que hemos visto casi hoy en los documentos y eso. Y en el después podría sonar muy sencillo, muy perogrullo, pero es cumplir con el banco. A medida que uno tome un crédito con la banca, lo cumpla. Eso no quiere decir que uno no se pueda atrasar unos días, un par de días, siempre informándole, teniendo una muy buena comunicación con el gerente, diciéndole hoy estoy atrasado, pero se me vencía el lunes, el viernes te estoy cancelando el crédito. Eso no es malo del todo. Obviamente mucho mejor sería cumplir con los plazos establecidos, pero si es así, tampoco es que sea una cosa pues de vida o muerte, pero sí cumplir. A medida que se logra pagar un crédito, la banca cada vez abre más sus puertas. La banca cada vez empieza a generar una confianza con el cliente y se vuelve cada vez mucho más sencillo acercarse a la banca. Pues con eso he terminado, Luis. Creo que nos queda muy poquito tiempo, apenas para el tema de preguntas, y pues ojalá que hayan muchas y las podamos resolver. Pues Mauricio, primero que todo, agradecerle por esta charla. Segundo, le cuento que tengo varias preguntas. Hay varios usuarios, hay varias usuarias que están conectados y conectadas con nosotros a esta hora de la tarde, que ya tengo por aquí las preguntas, pero en minutos voy con eso. Usted acaba de decir algo muy importante, Mauricio, que me parece que es una reflexión que hoy deberíamos llevarnos todos, y es que a veces uno no tiene una muy buena relación con el banco después de que le han dado un crédito. Es bien sabido que a veces uno dice, no, me colgué me colgué unos días, no he podido pagar, y entonces uno tiende de pronto a no contestar o algo así. Pero lo que usted acaba de decir me parece que es una reflexión buenísima, ¿no? Uno pues contesta y por supuesto dice, estoy colgado unos días, pero en tal fecha hago el pago.
porque usted dijo, es importante tener las puertas abiertas y sobre todo tener una muy buena relación con el banco. Así que, bueno, ya por aquí me están llegando más preguntas. Mauricio, entramos en materia ya en bloque de preguntas. Yo quiero empezar a trasladarle la información que nos están haciendo llegar nuestros usuarios a esta hora de la tarde. Voy a empezar con la plataforma de YouTube. Quiero aprovechar para enviarle un saludo bastante grande a Carolina Bonilla Cortés y pues agradecerle no solo su pregunta, sino también que esté conectada con nosotros a esa hora de la tarde. Mauricio, Carolina nos dice lo siguiente: ¿y las fuentes de financiación del sector solidario, financiero y no financiero? ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué podríamos decirle a Carolina en este momento frente a esas fuentes de financiación del sector solidario? Pues en general, Luis, son muy similares. Digamos que volvemos a estar con el mismo tema del sector financiero, los mismos asociados, traer nuevos asociados al sector solidario. Hace que las mismas modalidades un poco de la banca tradicional también se presten para el sector solidario. Traer nuevos asociados, como se llama en el sector solidario, es importante y va a haber de ambos, asociados internos y asociados que puedan venir de partes externas. Entonces creo que se presta muy bien para los dos. Perfecto. Tengo más preguntas por aquí. Ahora me voy a pasar a la plataforma de Facebook. Esto nos lo pregunta Juliana Palomino. Mauricio, ya dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo requiere estar activa una organización solidaria para poder acceder a un crédito? Como lo dije, Luis, al inicio, ya no hay unas fechas establecidas para eso. El hecho de que les diga que la banca no es que le guste mucho, recién empieza la empresa, pero tampoco quiere decir que sea absolutamente reacia. Yo sigo insistiendo que si hay un muy buen plan de negocios, si la información está muy organizada, uno puede acudir. Normalmente, si yo tuviera que escoger una fecha, yo diría que después de un año de constituida la empresa, que haya tenido ya cierto movimiento, en principio estaría disponible para los bancos. Pero no quiero que se van a quedar con la idea de que antes de un año uno no puede acudir a un banco. Eso tampoco es así. Pero si me tuviera que escoger una fecha, podría ser un año. Perfecto, un año. Juliana Palomino, que nos deja esta pregunta, la respuesta es un año. Vamos con más preguntas. Victoria Huitrago nos pregunta a través de Facebook: ¿cómo hacen las organizaciones que no tienen utilidad, sino excedentes para que les den un crédito? Yo diría que no hay problema, los bancos tienen bastante claro y cualquier capitalista sabe que el tema de excedentes en aquellas organizaciones que no los deben distribuir, precisamente que no es una utilidad, se llaman excedentes, pero digamos que en el concepto general, que es la capacidad de generar utilidad de una organización, un poco es lo que miran todos aquellos posibles inversionistas externos, ya sean bancos, ya sean nuevos capitalistas, nuevos socios capitalistas. Ellos tienen claro que hay organizaciones en las que se llama excedentes, pero digamos que en el concepto lo tienen claro y mucho más importante que tengan los excedentes. Perfecto. Mauricio, voy a pasarme ahora aquí a una pregunta que nos están haciendo a través de Microsoft Teams. Y esa pregunta nos la hace Rolfi Serrano, a quien le extendemos un saludo también, agradecimiento por estar conectada con nosotros a esta hora de la tarde. Dice lo siguiente: Mauricio, ¿conoce alguna iniciativa de FinTech para el crédito del sector solidario? Yo diría que no, Luis. En este momento no me gustaría tampoco ponerme a inventar en estas cosas. Sí sé que las hay, pero que la tenga clara, perfectamente establecida en este momento no. Pero tal vez me comprometo a averiguarla. De pronto te la hago llegar para que le podamos responder a la persona de la pregunta. Rolfi, si no estoy mal. Sí, perfecto. Tengo por aquí otra pregunta que nos están dejando a través de Microsoft Teams. Esto nos lo pregunta Katia Jiménez. Dice: si se está en la central de riesgo, ¿qué hacer para obtener un crédito? Esta pregunta me parece bien interesante porque, bueno, creo que a muchos nos puede llegar a suceder eso y tenemos a veces hasta temor de pedir un crédito porque pues uno está reportado. ¿Qué pudiéramos decirle a Katia? Es una muy buena pregunta la de Katia. Con la nueva ley de habeas data, ya digamos que la persona que tuvo una mora con un banco tiene ya unas herramientas más grandes. Antes los bancos casi que definían cuánto tiempo iban a dejar a la persona marcada en este tema
de las centrales de riesgo. Ahora con la ley de habeas data ya hay unos tiempos establecidos. Lastimosamente no me lo sé perfectamente, pero tengo entendido que después de pagar no puedes estar más de 1 año, si no estoy mal, o 2 años con la central de riesgo, y eso ayuda mucho. E incluso uno puede solicitar al banco que una vez se ha cancelado la deuda, lo saquen de las centrales de riesgo, por lo que tú dices, Luis, porque ya también todo el mundo entiende, y yo creo que la pandemia también sí que nos va a poner a entender eso mucho más, y a los bancos, en que va a ser muy difícil encontrar, o la probabilidad de que alguien en algún momento de su vida se haya atrasado en un crédito sigue siendo muy real, muy posible. Entonces, con eso no se puede estigmatizar a la persona por siempre. Una pregunta, esta es una pregunta personal por lo que usted acaba de decir, Mauricio, antes de irme con otras, porque le cuento que hay bastantes preguntas, pero usted dice, uno puede hacer el pago, pedirle a la entidad financiera que, digamos, que ayuden a quitar este reporte. El tiempo promedio en el que acabo de pagar mi deuda para que desaparezca este reporte es de cuánto. ¿Cuánto es esa ventana de espera, por así decirlo, para que ya no tengamos este reporte, Mauricio? Luis, no puedo tampoco ponerme aquí a inventar, no me gustan esas cosas. Sé que por la ley de habeas data uno puede solicitar, y si no estoy mal, creo que a los 6 meses podrían quitarlo. Tendría que nuevamente también escudriñar un poco más la ley, pero lo que sí les quiero Ok. decir es que la ley se creó para eso, para que ya los bancos no tuvieran solo la potestad de decidir una persona cuánto la dejaban ahí, sino que uno tenga elementos de defensa, y en últimas redujo bastante el tiempo. Perfecto, ahora sí me voy con más preguntas. Aquí Jaime Vaquero nos está diciendo lo siguiente. ¿Qué tan legal es que los bancos determinen que las cuotas de los créditos sean mayor en proporción al pago de intereses que el abono a capital? ¿Y funciona igual para todas las organizaciones? Realmente eso es legal. Digamos que normalmente cuando uno toma un crédito, los primeros pagos, si lo va a tomar a una cuota igual, vamos a poner un crédito, digamos, a 36 meses con cuotas iguales, normalmente los primeros pagos que uno haga, los primeros meses, siempre va a haber más abono a intereses que a capital. Pero es por un tema de matemática financiera simplemente, y se los voy a poner en el ejemplo. Vamos a poner que hay un crédito de 100 millones de pesos al 1% mensual. El 1% es 1.000.000 de pesos. Si la cuota vamos a suponer que es de 1.500.000, lo más lógico es que ese 1.500.000 al inicio, los 500.000 se abonen a capital, mientras que el millón paga intereses. Para el segundo mes, ese crédito de 100 millones, como aboné 500.000, ya va a estar en 99.500.000, y así sucesivamente. Más o menos hacia la mitad del tiempo del crédito, en principio deberían igualarse tanto el abono a intereses como el abono a capital. Y las últimas cuotas, definitivamente, en la mayoría va a ser abono a capital. Yo tengo más preguntas. Estábamos hablando hace un momento sobre los créditos, banco, reportes, y voy a vincularme. Me salto a otra plataforma en este momento, Mauricio, voy para Facebook. Diana Carolina Pineda nos deja una pregunta y es, ¿cómo salir rápido de un crédito y no necesariamente cumplir el tiempo pactado, sino pagarlo antes? Cuando uno hace eso, ¿lo multan? No, para nada, eso ya está prohibido, no se puede multar, se llama prepago. Obviamente a los bancos no les gusta mucho eso, porque ellos ponen un dinero esperando tener también una rentabilidad. Recuerden que los bancos le pagan a las personas que depositaron la confianza en ellos y depositaron su dinero, les tienen que pagar una rentabilidad, por lo tanto es así. Pero eso no es ni mucho menos malo, sigue estando entre la legalidad y no hay ningún problema para ello. Perfecto. Sigo en Facebook y le enviamos un saludo a Maurelis Rivera, que está conectada con nosotros. Un saludo para ti. Nos deja esta pregunta, Mauricio. Dice, si la representante legal está reportada, ¿puede la organización solicitar crédito? Sí, claro que sí. Incluso la organización, supongo, lo va a solicitar a nombre de la organización. Entonces, ahí en ese momento lo que más influye es el data crédito de la organización como tal, cómo se haya aportado en sus anteriores créditos, o independiente si no ha tenido, pues no va a tener ningún reporte. No quiere decir que el banco no necesariamente, no quiere decir que el banco no necesariamente no revise el data crédito del representante legal, pero insisto, en este caso le está haciendo el análisis a la empresa y valora mucho más la empresa que el representante legal. Perfecto. Sigo en Facebook. Mauricio, le comenté que tengo muchas preguntas. Voy a tratar aquí como de filtrar algunas más.
porque sí es un tema bastante interesante y vea que los usuarios han contestado a esta charla de una manera bien interesante. Entonces, vámonos para Facebook. Esta pregunta nos la deja Jennifer Herrera. Dice lo siguiente: las cooperativas que no tengan ninguna propiedad ni vehículos, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden pedir un crédito si no tienen propiedad ni vehículos? No importa, porque cuando yo ponía en el ejemplo un poco el tema de que confirman las cifras, pues simplemente va a tener otros números diferentes en su activo. Me imagino que podrá tener inventarios, cuentas por cobrar, cuotas de asociados, no sé, otros muchos activos que simplemente lo van a corroborar. Lo importante es para qué se quiere el crédito, ese crédito qué va a generar de ingresos y eso cómo lo va a pagar. O sea, insisto, ya los bancos no es que estén mirando simplemente usted qué tiene para yo poder quedarme con ello. A veces sí tener propiedades ayuda. Voy a decir por qué. Si el analista de crédito está como entre un sí y un no en qué da el crédito o no da el crédito, si digamos la organización le ofrece, mira, y en garantía voy a hipotecar la propiedad o voy a darte en garantía un vehículo, ignorarte un vehículo, pues de pronto hace que se incline ya más el banco hacia el sí, a que diga, perfecto, lo tenía como en vilos si lo daba o no, pero con esta garantía que me da, creo que definitivamente va a pasar al crédito. Pero no es lo único, ni es lo que ni se basa solo en eso. He conocido grandes organizaciones que no tienen nada de propiedades, de oficinas, de vehículos, ni nada, y logran créditos bancarios. Está bien interesante eso, para que todos los que están allá al otro lado y nos están viendo tengan en cuenta, tomen recomendaciones, escríbanlas y si no, ya saben que esta sesión de Foros Conexión Solidaria está quedando grabada, la pueden ver en Facebook, la pueden ver en YouTube en cualquier momento, por si quieren recordar todo lo que Mauricio nos ha dicho. Incluso ahorita, finalizando en pocos minutos, pueden volver a verla. Mauricio, vea que Fernando Betancourt, él está en Facebook, él está viéndonos en ese momento y a Fernando le extendemos un saludo. Él nos deja un comentario que es interesante que compartamos aquí. Dice, excelente, nos resuelve muchas dudas relacionadas con este tema. Soy Fernando Betancourt de Confecop Risaralda. Un saludo para Fernando. Me voy con otra pregunta, Mauricio. Esto nos lo deja Escena Creativa. Dice, ¿qué puede hacer una ESAL para que les den un crédito? ¿ESAL como entidad sin ánimo de lucro? ESAL, sí, señor. No, o sea, yo insisto en que la capacidad de la organización de demostrar la generación de ingresos a través de la utilización del crédito es lo más importante que va a hacer. Digamos que ahí la única diferencia en estas entidades es que mientras una con ánimo de lucro puede llegar a repartir dividendos, distribuye sus dividendos entre los asociados, aquí no hay un ánimo de lucro, se reinvierten las utilidades, pero es transparente para el banco. Lo importante es la generación de recursos, la generación de caja con ese nuevo proyecto para que sea capaz de cumplir con la cuota. Perfecto, Mauricio. Por Dios, muchas gracias a todos los que están participando. En ese momento se nos está reventando un poco el chat con todos sus comentarios, pero mil gracias a todos los que están participando. Ángel Castellanos, Mauricio, él está en Facebook. A Ángel le enviamos un saludo enorme. Gracias por conectarse y dejarnos esta pregunta. Él dice lo siguiente, Mauricio, ¿la responsabilidad cooperativa al adquirir un crédito será de todos los asociados? Pero hasta el monto de los aportes. Será de los asociados hasta el monte de los aportes. O sea, y hasta el monte de los aportes se reduce en el patrimonio y en el capital que tenga la cooperativa. O sea, digamos la entidad financiera o el socio externo o la entidad bancaria no puede ir más allá de los aportes representados en el capital que tenga la entidad. Ok. Por aquí Ingrid Lorena nos hace un comentario a través de Microsoft Teams. Dice, muy interesante este tema, requerimos de mucha educación financiera y más si pertenecemos al mundo de la economía solidaria. Una interesante reflexión que nos comparte Ingrid. Ella está conectada en ese momento a través de Microsoft Teams. Un saludo para ella y gracias por acompañarnos. Mauricio, yo le cuento que aquí podríamos seguir contestando preguntas, podríamos seguir un buen rato, pero sí, lamentablemente el tiempo se nos va acabando y también debo contarle pues a todas las personas que están conectadas con nosotros
que esperamos que ojalá más adelante podamos ampliar mucho más estas charlas, o ojalá con Mauricio Torres, quien nos está acompañando hoy. Sin duda alguna esto nos puede generar muchas reflexiones, hay dudas, hay inquietudes, sobre todo de cómo el sector solidario, sectores asociativos pueden acceder a crédito, qué hacer, qué no hacer, cómo llegar a crecer incluso mucho más nuestra organización productiva a través de un crédito. Así que esperamos que más adelante podamos responder esto y muchas más preguntas. Mauricio, por el momento quiero agradecerle inmensamente por haber participado y acompañarnos hoy en Foros Conexión Solidaria y pues compartirnos estos conocimientos en torno al acceso a crédito, qué hacer y qué no hacer. No, Luis, nuevamente muchas gracias a la invitación, a la UAEOS, a todos los que estuvieron conectados en las diferentes plataformas, a los que también nos van a ver posteriormente, cualquier día, cualquier hora que sea. Gracias a ustedes. Mil gracias, Mauricio. Y a usted que está ahí al otro lado y que nos está viendo, recuerde que puede ganar puntos solidarios. El próximo 22 de septiembre vamos a tener un evento cerrado, es exclusivo. Vuelvo y les repito, no es para todas las personas, únicamente tenemos 200 cupos, no podemos pasarnos de eso, pero quedan algunos, así que usted ya sabe. Ahí estamos compartiendo el enlace, el link del formulario, diligencienlo, pongan ahí su nombre, su correo, su teléfono, responden 2 preguntitas y se ganan 3 puntos para que vayamos a este evento que tiene la UAEOS para ustedes. Agradecemos infinitamente a todas las personas que están conectadas y esperamos verlos en una próxima oportunidad de Foros Conexión Solidaria. Por supuesto, también agradecemos a todo el equipo técnico y de ingenieros que hacen posible que Foros Conexión Solidaria cada miércoles pueda llegar hasta ustedes. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Feliz tarde.